¿Cómo están, amados? Aleluya. ¿Están dormidos? Gloria a Dios, todos dormidos. Aleluya. Hoy les quiero contar acerca de una historia de amor. Estaba hablando de eso en estos días. De la historia de amor más grande jamás contada. No hay una historia igual. No es la de Titanic, no es Romeo y Julieta, no es Cleopatra y Marco Antonio, no, esas no fueron las historias de amores más grandes que hubieron. No fue cuando conociste a tu esposo o tu esposa, no, esa no fue la historia más grande. Hubo una historia mucho mayor. Dios se hizo hombre. Aleluya. Por amor. Por amor a ti. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué amor más grande? ¿Qué amor más grande el amor de Dios? De dar a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir más atrás, empezando por Isaías 52, que ha sido nuestro texto en estas enseñanzas que estamos compartiendo. Versos del 13 al 15. Dice así: aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. He estado compartiendo estos días de una historia, algo que pasó. Nadie jamás se hubiese imaginado que Dios se iba a hacer hombre. Iba a venir aquí a este mundo a morir. Jesús dijo un día a sus discípulos: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo en rescate de muchos. Y otro día les dijo: no hay amor más grande que este, que el que da la vida por sus amigos. Jesús vino a morir. Jesús entró al mundo para morir por ti, tomar tu lugar. El hombre estaba apartado de Dios, el hombre se había alejado de Dios. Allá en el huerto del Edén, Eva fue engañada, Adán no. Adán había cometido antes la traición contra Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tuvo que salir del paraíso. Dios le había dicho que si comía del fruto de ese árbol, moriría. En el hebreo es: moriría 2 veces, o como algunas versiones dicen, en tu muerte morirás. La muerte en la Biblia significa separación. Dios fue separado del hombre. Más bien el hombre se separó a sí mismo de Dios. Y por eso entramos a este mundo. Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. Pero Dios tenía un plan desde mucho antes para redimir al hombre, para rescatar al hombre, para salvar al hombre. Y ese plan era Jesucristo. Dice aquí nuevamente el verso 15. Dice: los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. ¿Quién se iba a imaginar que un hombre separado de Dios podía estar nuevamente en comunión con Él? ¿Quién se iba a imaginar que la restauración del hombre no sería por sus buenas acciones, por sus buenas obras,
por leyes ni mandamientos, sino por un sacrificio, el sacrificio de Jesús. Había un cambio, una historia diferente. Estamos acostumbrados a ganarnos las cosas por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio trabajo, por nuestras propias obras, trabajar para ganar un salario. Pero Dios tenía un plan diferente. Vamos a Romanos capítulo 4. Y Romanos empieza a hablar de la justificación. Y este capítulo 4 nos habla acerca de la historia de un hombre, de Abraham. A Abraham se le ve también en Génesis y conocido como el padre de la fe. Es nuestro padre espiritual, de la fe de todos aquellos que han creído en Jesucristo. Pero dice aquí, entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Una versión dice, ¿qué hay de nuevo con Abraham? ¿Qué cosa fue diferente con Abraham? ¿Qué fue distinto? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero el que no trabaja, sino que es aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. ¿Qué significa esto? Si tú eres contratado para un trabajo, tú trabajas tus horas semanales, tu semana, tu quincena, te pagan tu salario. Tú te lo has ganado. ¿Sí o no? Tú te lo has ganado. Me acuerdo de un pastor que trabajaba en una oficina. Él me decía, ¿no? Así, mira, me quería recortar mi sueldo, pues yo me he ganado mi trabajo y no me lo van a quitar. Y no se lo recortaron. Se puso firme, dice, yo me lo he ganado. Y a veces somos así con Dios. Yo me lo he ganado. He sido una persona buena, he actuado bien, he guardado los 10 mandamientos. Entonces, me lo merezco. Veamos así las cosas de Dios. No las merecemos. ¡Wow! Se merecía ese reventón, ese cuento. Y pensamos, yo lo he conseguido por mis buenas acciones. Yo me he ganado la bendición por lo que he hecho. Pero eso es con Dios. Dice aquí de Abraham, si hubiera sido por sus obras, hubiera sido como un salario, pero no por gracia. Y las cosas de Dios son por gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. ¿Qué cosa es algo merecido? Algo que no te lo mereces. Di conmigo, no me lo merezco. Dilo otra vez. No te lo mereces, pero igual Dios te lo da porque te ama. Aleluya. No que te ganes por lo que haces, porque ¿quién puede hacer suficientes obras para llegar al cielo? Nadie. ¿Cuántos aquí son perfectos? ¿Cuántos nunca han fallado? Yo creí que el hermano Fogo nunca había fallado. Aquí ya su hermano que es igualito, te equivoqué. No es lo que hacemos, es la obra de Cristo. Entonces nosotros, dice la Biblia, que somos reyes y sacerdotes para Dios, entenderemos lo que nunca fue contado. Y una vez en 52 pasa a Elías 53. Vamos ahí. Y empieza a decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado
manifestado el brazo del Señor? Había un anuncio, una proclamación, un evangelio que iba a ser predicado. La palabra evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. Dios es un Dios de buenas noticias. Aleluya. No es un Dios de malas noticias. Aleluya. Tú vas al doctor y el doctor te dice: tienes cáncer, te vas a morir una semana. Eso es una mala noticia. O te dice el doctor: mira, has estado perdido la vista, de aquí a un mes te vas a quedar ciego y no vas a ver más. ¿Es una buena noticia eso? No. Es una mala noticia. El Evangelio son buenas noticias. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? He escuchado gente que cuando alguien se enferma dice: Dios lo ha castigado. Se lo merecía. ¿Han escuchado eso? Pues no se lo merecía. No fue Dios quien le manda una enfermedad. Es no conocer la naturaleza de Dios. Pensar que alguien se enferma, que Dios enferma a alguien porque se lo merece. Dios es un buen Dios. Y Dios te ama. Estos que son bien atrevidos, ¿eh? Agarran y dicen: Dios me ha dado esta enfermedad para enseñarme algo. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Y qué te ha enseñado? Nada. Conocí un pastor y hace muchos años, un pastor joven, una buena congregación, la gente lo amaba, le dio cáncer, y él decía: Dios me ha dado este cáncer para enseñarme algo. Dios me ha dado este cáncer para enseñarme algo. ¿Y qué le enseñó? No lo sabemos porque se murió. Dios no envía cáncer. Dios no es el autor de la enfermedad. Dios es el sanador. Éxodo 15:26 dice: yo soy Jehová el sanador. No dice: yo soy Jehová el enfermador. El que enferma es el diablo, no Dios. Pero ¿saben qué? A veces la gente cree que el diablo está de vacaciones y le da su sucio trabajo a Dios. Dios te enferma, te empobrece. Dios de que todo te salga mal, que te guste el trabajo. Dios de que hasta el perro se muera. No, ese no fue Dios. Dios no es el autor del mal. Dios es un buen Dios. Los salmos, el Salmo 136 dice que Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Dios es bueno. Y conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no es malo. Santiago 1:17: toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de mudanza. Toda buena dádiva. ¿El cáncer es bueno? ¿La parálisis es buena? No. ¿La ceguera es buena? No. ¿Están seguros? Entonces no viene de Dios. No es Dios el autor. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? La gente piensa que Dios está desde el cielo con un matamoscas y a los hombres con moscas y espera que alguien hermano. Ese no es Dios. Dios no es malo. Dios es bueno y Dios te ama. Y conmigo: Dios me ama. Uy, no se escucha. A ver, dígalo de nuevo.
Uy, están medio sordos. A ver, ¡hable más fuerte! Ahora sí los escuché. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Así que no le eche la culpa del trabajo sucio del diablo. En Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo estuvo andando haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Dice que estaba sanando a todos los oprimidos por Dios, sino por el diablo. Entonces Dios no es el autor de la enfermedad, Dios no te enseña nada. ¿Cuántos dicen? Yo estoy enfermo para la gloria de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Cómo se glorifica a Dios en que una persona se muera? ¿Cómo se glorifica a Dios en tu enfermedad? En que no puedes ir a trabajar. Mi amigo, este pastor, ¿cómo se glorificó Dios cuando él se murió a los 40 años? Dejando a la novia llorando, que no sé si volvió a servir al Señor. Gracias a Dios que su congregación tenía otros pastores. Pero perdimos a una persona que era una gran bendición para el cuerpo de Cristo por una mentira del diablo. Tu enfermedad no es de Dios. Pero los otros dicen, es que Dios me está castigando. ¿Han escuchado eso también, no? Dios me está castigando. A ver, ¿cuántos padres y madres hay acá? A ver, levanten la mano. ¿Papás o mamás? Levanten la mano. Yo le voy a hacer una pregunta. Tu hijo se porta mal, hace algo terrible, terrible, terrible. Tira el televisor al piso, se roba. Estás molesto. Y agarras, te consigues una inyección con sangre conocida y se lo das. Hijo, te has portado mal, aquí tienes tu sangre. ¿Cuántos hacen eso? ¿Por qué no lo haces? Porque lo queremos. ¿Y cuánto más Dios? ¿Acaso Dios te va a hacer lo mismo o va a hacer algo que tú no harías? Y le echamos la culpa a Dios. Dios me ha enfermado porque me porté mal, me está castigando Dios. No, Dios no te está castigando, Dios te ama. Amén. Dios te ama. Tienes con su palabra, te muestra con su palabra tu error, para que tú hagas cambios en tu vida. Pero Él no te manda la enfermedad. Él no te la manda. Porque Dios te ama. Él es el Salvador. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído de que Dios es un Dios cercano que ama al hombre? ¡Buenas noticias! Dios te ama. ¡Buenas noticias! Dios te ama. Dios te ama. Está interesado por ti. No, pero Dios me ha enfermado porque soy muy pecador. Dios mío. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Amén. Amén. Si Dios no toma en cuenta los pecados de los hombres, ¿cómo se te ocurre que va a tomar en cuenta tus pecados para que te enfermes? Para enfermarte. ¿Te has preguntado? Yo sé que si pecas posiblemente vas a hacer algo que va a hacer que te enfermes, ¿no? Si vives una vida disoluta, te acuestas con una, te acuestas con otra, por ahí encuentras a alguien con SIDA, Dios no te enfermó. Fue tu concupiscencia que lo hizo. Pero así Dios puede sanarte y quitarte el SIDA. Amén. ¿Me entiendes? Él te rescata del lugar donde estás. Amén. Aleluya. Pero Dios no es el autor de la enfermedad. Dios no la creó.
allá en el huerto del Edén. Dice que Adán y Eva caminaban desnudos y un día Adán, ¡achís! Y Eva le dio un vaporú. ¿Dice eso la Biblia? ¡No! ¡No había enfermedades! En el huerto del Edén. ¡Ninguna! Pero cuando el hombre peca y la muerte entra al mundo, la enfermedad entra también. Alguien dijo, la enfermedad es el sucio engendro de su padre el diablo y su madre el pecado. Encima es una pareja homosexual. El diablo y el pecado. Dios mío, qué horror. Y le echamos la culpa a Dios. Y le estamos echando la culpa a Dios de las enfermedades, cuando las buenas noticias es que Dios te ama. Amén. Digo conmigo, Dios me ama. Dios me ama. ¿Otra vez? Dios me ama. Dios te ama. Dios te ama. Y siguen buscando excusas para tratar de dar una explicación de algo que no conoces, de algo que no te has dado cuenta, y es que Dios te ama. O sigue así con todos los errores que has cometido, con todos tus pecados y tus fallas, Dios te ama. Y Él no ha cambiado. Dios te ama. Dios te ama. Pero encontramos que el hombre estaba separado de Dios. Y Dios amaba al hombre. Y tenía que hacer algo. Si quién ha creído nuestro anuncio. Verso 2. Crecerá ante él como hombre nuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Le veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios le ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. La Reina Valera del 60 quizás lo explica mejor. Fuimos nosotros sanados. Jesús vino al mundo para morir por ti. La solución de Dios para tu enfermedad, para el pecado, es Jesucristo. No hay otra solución diferente, sino solamente Jesucristo. Él vino aquí al mundo y tomó tu lugar. También en Mateo 8:17 y 1 Pedro 2:24 dice que Jesucristo tomó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras dolencias y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Tú estás enfermo? Jesús tomó la enfermedad sobre sí. Hace algunos años yo había ido a Chile, estaba yendo a Santiago y yo tenía 2 maletotas, más grandes que la de Papá Noel. Iba a estar 2 meses, así que tenía esa cantidad de ropa y cosas que necesitaba, mis libros, etcétera, etcétera. En esa época no había los USBs para colocar toda mi información como hago ahora. Y estaba con las maletas tremendas. Y estaba ahí cargándolas y yo no las cargaba, me iban para atrás las maletas. Cuando de pronto llegan los hermanos a recogerme y un joven
Ahora me dice, pastor, debe las maletas. Y se pone las maletas. Y las llevo. Yo no las llevé más. Y ya estaba ya, qué fresco, qué libre de caminar. La carga que tenía se había levantado, se había quitado. La enfermedad es una carga muy fuerte. Lo que tú tienes es una carga muy, pero muy fuerte. Pero Jesús lo tomó sobre sí. Aleluya. Y se lo llevó. Amén. Tú estás enfermo. Él tomó tu enfermedad. Tienes dolores. Él sufrió tu dolor. Tienes dolencias. Él se las llevó. Dice que Él ya lo hizo. No que lo hará. Uno dice, yo vengo para ser sanado. No, vienes para recibir la sanidad. Hace 2000 años Jesús en la cruz, Él tomó tu enfermedad, sufrió tu dolor, llevó tus dolencias, y por sus llagas tú fuiste curado.